Hola amigos de Pica News. Hoy nos encontramos con el constitucionalista Joseph Campos, con quien vamos a conversar sobre las reformas políticas aprobadas este domingo por el Congreso de la República. Bienvenido, doctor Campos. Muchas gracias, Victoria, qué gusto verte. Igualmente. Ayer el Congreso aprobó un dictamen no solo eliminando la inmunidad para los parlamentarios, también para los miembros del TC, así como para el defensor del pueblo, y eliminó el antejuicio político para los ministros y el presidente. ¿El Congreso está facultado para eliminar estas protecciones constitucionales a estas autoridades? La pregunta es que si tiene capacidad para hacer las reformas constitucionales, sí. El único tema está en que las propuestas que incluye la eliminación de la inmunidad parlamentaria está ciertamente lejos de lo que se opina de las prerrogativas. Me explico. Okay. Lo que resulta siendo claro es que todas estas inmunidades que se están eliminando se hacen desde una lectura de un conflicto que parece que está claro, porque recordemos la secuencia, no sé si nos acordamos de que habían aprobado sin votación suficiente, sale el presidente y anuncia que va a haber referéndum. Sale luego el presidente Merino y establece que va a hacer una reconsideración. Y estos datos son importantes porque en realidad lo que evidencia, para mi gusto, es que el Ejecutivo oportunistamente ha agarrado esa flor que le dejó el Congreso y sobre la base de eso está estableciendo una relación de conflicto. Esa relación de conflicto lo ha resuelto el Congreso de la peor manera, porque sobre la base de ponerle nombres, así como también la gente que pide la eliminación de la inmunidad piensa en nombres cuando pide la eliminación, lo que se hace es ignorar que las inmunidades sirven para proteger a los representantes políticos. Un representante político que en este momento puede ser Manuel Merino, Vizcarra, ¿no? El presidente Vizcarra. Pero está pensado para cualquier persona que pueda tener el cargo de presidente o de congresista, de defensor del pueblo, de ministro de Estado, para que ese funcionario esté trabajando con tranquilidad, no esté pensado que su tarea lo puede llevar a un tribunal, para que no esté más tiempo el Ministerio Público en el Poder Judicial que en el Congreso. Para eso sirven las inmunidades, para efecto de que trabaje con tranquilidad. Y solo lo protege durante el mandato, porque las cosas que han ocurrido antes del mandato no merecen protección, como fue el caso del congresista Donaire. Entonces, si puede hacerlo, podría proponerlo. El tema está en que va contra todo lo que resulta razonable, ¿no? Y es una pena que la pasión se haya impuesto sobre la razón y al final de cuentas salga un proyecto polémico, que además creo que materialmente es inconstitucional, porque lo que exige la razón y lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en más de una sentencia, pero sobre todo en la cuestión de confianza, ha dicho que no todos los proyectos están exonerados de discusión en comisión. Y como usted habrá podido recordar, Victoria, este último proyecto ha salido, salvo el de los parlamentarios, todo lo demás es nuevo. No se había discutido, no había ido a comisión, nadie había hablado sobre el tema. Entonces, como no ha tenido debate previo, eso es formalmente inconstitucional. Y como eso es así, prácticamente ya no va a haber eliminación de inmunidad parlamentaria. Usted ha tocado un tema muy importante, que también se ha discutido mucho, ¿no? Que estos 4 cambios más que se han hecho a la Constitución, estos 4 artículos que se han cambiado, además del de la inmunidad parlamentaria, no se discutió en la Comisión de Constitución. Ahora, al tratarse de una reforma constitucional, ¿puede el Tribunal Constitucional declararla inconstitucional o cuál sería el camino? Sí, ¿por qué? Porque los proyectos legislativos tienen un camino en la Constitución, el artículo 105, ¿no? Ujú. Eh, y ese artículo expresamente establece, perdón, en la propia Constitución se establece que todos los proyectos legislativos deben discutirse en comisión, salvo cuando se apruebe la dispensa. ¿Quién la aprueba la dispensa? La Junta Directiva. Pero esa posibilidad ya el Tribunal Constitucional lo ha establecido y ha dicho que cuando se trata de problemas de gran envergadura
o de situaciones que afectan derechos fundamentales, como en ambos casos para mí involucra esto, porque la inmunidad parlamentaria lo que hace es proteger, y las inmunidades, el correcto ejercicio de la función. Y en el caso de los parlamentarios, protege a que mi parlamentario, el que yo elegí, no lo estén perturbando en la función. Entonces, como se trata de eliminar las inmunidades de este y de todos los demás, tiene que haber sido discutido previamente en comisiones. Lo que he hecho en realidad es ponerle una valla bien alta, casi insalvable, frente a un eventual referéndum, porque lo único que podrá llevar a referéndum el presidente de la República no es solamente el tema de la inmunidad parlamentaria, sino tiene que llevar este proyecto que ha aprobado diversas cosas que son realmente sorprendentes para mi gusto. Por ejemplo, el tema del defensor no solamente le ha eliminado la inmunidad, sino que además ha establecido que se podrá revertir la decisión de su elección, cosa que es impensable, ¿no? O sea, bajo ese escenario, siempre los magistrados del tribunal y cualquier otro funcionario que invocando que las cosas se deshacen como se hacen, podrían estar en peligro. Por eso o sea, yo creo que hay un problema de inconstitucionalidad que como además solamente le quedaba una legislatura, haría imposible o haría improbable una reforma constitucional. Respecto a ese punto, para que esta nueva reforma se pueda aplicar, es necesario, como usted mencionó, un referéndum o que se vuelva a votar en una siguiente legislatura que empieza hoy. Se necesitarían 87 votos. Dígame, ¿se puede presentar ante el Tribunal Constitucional este dictamen? ¿Se puede declarar inconstitucional antes de que ocurra esta segunda votación? ¿Se tiene que esperar a que ocurra esta segunda votación? Lo que pasa es que si prosperara una demanda ante el Tribunal Constitucional, si bien es cierto los efectos son desde el día siguiente de la publicación, lo Ujú. cierto está en que se estaría infringiendo un procedimiento que sirve para establecer el camino correcto de la reforma constitucional. Entonces, para mí, los efectos serían invalidar, dejar sin efecto el proyecto de reforma y en buena cuenta la reforma constitucional podría caer. Porque recuerden que no solamente se trata de los votos, sino se trata de que materialmente hablando los proyectos hayan sido llevados conforme al procedimiento eh, parlamentario de formación de leyes que está previsto en la Constitución. Y lo que se ha ignorado es precisamente el procedimiento, ¿no? Que está previsto para la formación de las leyes. Se va de comisiones, se exonera en los casos que no tengan mayor relevancia, pero ya el tribunal ha interpretado y ha dicho que esa facultad de exonerar está limitada y no se puede hacer con cualquier norma, sino tiene que hacerse con aquellas que no tengan relevancia. Pero como este caso es de reforma constitucional, tuvo que haber ido a una comisión, a un proceso de debate. Eso salió como conejo chistere mago, de la nada, ¿no? O sea, y eso evidencia que ha habido un propósito más bien de entorpecer una reforma con la cual tampoco yo no estaba de acuerdo, porque para mí no se debería eliminar ni la inmunidad, ni tampoco hacer esa barbaridad que se está proponiendo de impedir que los sentenciados en primera instancia no puedan ser candidatos. Y francamente eso es un retroceso absoluto, es inconstitucional, pero también además es inconvencional, porque la Corte Interamericana, el sistema interamericano ya ha dicho que la instancia plural es un derecho humano. Doctor, con respecto a lo que usted ha mencionado, muchos también lo han tomado como una suerte de revancha en contra de la declaración del presidente Vizcarra. Incluso hubo un pronunciamiento de un grupo que dijo, no, ok, si vamos a eliminar la inmunidad a los parlamentarios, se la quitamos a todos. ¿Sí? Pero el presidente Vizcarra va a estar gobernando por un año más y luego él se va. ¿Qué es lo que va a pasar con el siguiente gobierno? O sea, ¿cuál es la real dimensión del peligro de que esta ley se pueda aplicar, de que esta reforma realmente se haga? Más que ser una reforma, es un acto de irresponsabilidad constitucional y política. Creo Ujú. que es hora de hablar claro. Todos han estado gobernados por la idea de lo popular, cuando el control al que estamos obligados es al control de lo constitucional, de que impere el Estado de Derecho, no hacer las cosas que son populares.
Y efectivamente esto más suena a una revancha. Para mí, por ejemplo, esto, y lo voy a poner como marco de mi reflexión, ¿ya? Yo no soy una persona que me gusta el estilo de gobierno del presidente Vizcarra. A mí lo que he hecho el día de ayer es agarrar esa flor y montarse nuevamente en un caballito de batalla que le encanta pelear con los congresos porque sabe que son impopulares. Entonces, sobre la base de eso, siempre procura que la gente ya comience a ver ese tema. Hoy día ya comenzó a declarar de nuevo así gallito y la gente comience a ignorar o a dejar de atender los problemas que nosotros le pedimos al presidente, que gobierne bien, ¿no? Que se ocupe de la pandemia, que gestione, que haga la recuperación económica, que es lo que nosotros queremos de él. No, no queremos que esté peleando siempre con el Congreso, porque la inmunidad parlamentaria, que se elimine o no, no es su tema, no es su problema, no le importa a él. Eso no le importa a él. Entonces, si eso es así, ¿no? Aún cuando piense eso, yo creo que es un despropósito que le quiten la protección de la inmunidad al presidente de la República. El presidente de la República tiene esa inmunidad precisamente porque corresponde, por ser alta autoridad, de que él no esté preocupado que lo llenen de denuncias. En este país la conflictividad es altísima. Tanto es así que el deshacinamiento, ¿no? que ha estado ocurriendo se ha hecho sobre la base de una premisa, que ha habido un exceso de prisiones preventivas. Entonces, sobre la base de eso, estamos claros de que nadie está libre de una mala investigación fiscal o una primera mala resolución judicial. Entonces no podemos tener al presidente de la República, a los ministros de Estado, a los propios congresistas, estar contratando abogados, estar todo el tiempo pensando en la diligencia del fiscal, en la diligencia ante el Poder Judicial. Eso no es lo que se quiere, eso no es sano para la democracia. Por eso lo que hemos visto el día de ayer es un acto absolutamente de irresponsabilidad política que está provocado, insisto, también en parte, no quiero quitarle ninguna responsabilidad al Congreso, pero también está provocado por este ánimo del presidente de meterse en esta pelea, ¿no? Y hacerlas sentir como una bandera, como lo hizo con el anterior Congreso. Con el anterior Congreso lo hizo, solamente que aquí, como no sabe que no puede disolverlo, lo único que está haciendo es confrontar, generar fuego artificial para efecto. ¿Qué le importa a él que haya o no haya inmunidad parlamentaria? ¿Qué le importa a él? Eso no le debe importar. Pero esto ha provocado una respuesta irreflexiva, irresponsable del Congreso y que ahora nos pone a los peruanos en una nueva crisis política, en una nueva crisis política. Porque realmente usted va a ver, y no se va a olvidar de mí, que en estos días vamos a estar asistiendo a este tome y dame, tome y dame, tome y dame, tome y dame, tome y dame. ¿Y qué pasa con el país? ¿Qué pasa con el país? ¿No? Y lo que hemos visto ayer es políticamente incorrecto, constitucionalmente incorrecto, convencionalmente incorrecto de acuerdo al sistema, al estándar del sistema interamericano. Y todo esto básicamente porque queremos llamar la atención. Como no hay fútbol, creo que todavía en el Perú, creo que ahora quieren jugar los partiditos por fuera, en la televisión, en la política. Eso está mal. Nosotros debemos dejar de pensar en un sentido plebiscitario del gobierno. Debemos acostumbrarnos a seguirnos por la regla de la Constitución y de la ley. Ahora, lo que también se ha dicho es que si bien se está eliminando la inmunidad parlamentaria, eh, los congresistas se estarían protegiendo aún más porque en este nuevo cambio al artículo 93 de la Constitución, ellos han puesto que ahora no son responsables ante autoridad ni órgano judicial alguna por las opiniones, por los votos que emiten, pero también por cualquier otra acción inherente a su labor parlamentaria, las que realicen en el ejercicio de sus funciones. Exactamente esto, ¿qué implica, doctor? Lo que pasa es que esa es una protección que sí tienen. Sí tienen, la inviolabilidad es una protección que tienen, pero la inviolabilidad es solamente para el efecto de la protección en el ejercicio de la función. O sea, lo que no le alcanza, recordemos que la inviolabilidad y la inmunidad son excepciones al principio de igualdad. No lo tenemos ni usted ni yo, no lo tenemos. Lo tienen ellos, pero no lo tienen porque sean especiales, lo tienen porque ejercen una función. Bueno, esa función les permite esto, pero como es una excepción, siempre se lee y se interpreta restrictivamente.
no se puede interpretar ampliamente, se tiene que interpretar restrictivamente. Entonces, como ese es el criterio, lo que hay que entender que esta interpretación restrictiva nos lleva a pensar que no es para cualquier opinión ni para cualquier voto, ¿no? Los votos sí son irresponsables completamente, pero cualquier opinión no. Entonces yo creo que hay que entender claramente que es una redundancia. Más bien me preocupa que la situación de inmunidad en clave de impunidad, ¿sabe por dónde puede llegar? Por el tercer párrafo. Le explico. Cuando, antes de esta reforma, cuando un congresista comete un delito común, comienza en el fiscal provincial. Eleva su pedido de levantamiento de inmunidad al fiscal supremo, quien a su vez lo pide al Congreso. Una vez que hay un levantamiento de la inmunidad, va al fiscal supremo y regresa al provincial, y te persigue el fiscal provincial. ¿Ya? Ahora, en virtud de este proyecto, la competencia la tiene la Corte Suprema, con lo cual comienza con el fiscal supremo y la Corte Suprema va a funcionar como una instancia de un juez de primera instancia. Y si usted recuerda, y eso antes solamente estaba reservado para los delitos de función, los delitos comunes iba al juez común, como lo que ocurrió con el congresista Donaire, que ahí lo sentenciaba una sala. ¿Listo? Pero ahora tiene que ir y comenzar y terminar en la Corte Suprema. Si a alguno de usted le pregunta a cualquier abogado cómo se demora la Corte Suprema para resolver las causas, usted se daría cuenta de que en realidad, en buena puerta, si la cosa era buscar una lucha contra la impunidad, probablemente en la vía de los hechos estemos consagrando una forma indirecta de impunidad, porque se va a congestionar la Corte Suprema con causas que se le están asignando por primera vez. Antes de este proyecto de reforma, la Corte Suprema no conocía los delitos comunes, no los conocía, y ahora va a conocer todo lo que se le señale a un congresista. Usted sabe que son, según la Constitución 18, un poco más, porque se han habilitado más, pero usted se imagina la cantidad de delitos comunes que se le puede señalar a 130 personas. Eso va a ser una congestión, eso va a provocar una impunidad real. Los procesos nunca van a acabar. El proceso menos complejo no va a acabar. Entonces, de alguna manera ese proyecto también tiene un problema de orden técnico. Todo eso es un problema. En realidad yo le digo lo siguiente, es impopular lo que digo y desde ayer me han llamado amigos periodistas, en programas, en fin, en todos sitios, pensando quizás una reflexión que concuerde con lo que piensa la gente. Le digo, no. Acá lo popular de la medida está dada por la impopularidad del Congreso, y así no se miden las cosas en el derecho constitucional. En el derecho constitucional hay que ver si las instituciones sirven o no sirven. ¿Existe inmunidad en otros países? Por supuesto. En otros países tampoco existen, ¿verdad? Pero la institucionalidad funciona de otra manera, ¿no? Acá cuando acabe la pandemia usted se va a dar cuenta de algo que me va a recordar por eso. Así como hemos confirmado la falta de camas UCI, se van a dar cuenta que faltan jueces. Va a haber una congestión brutal en el Poder Judicial. Y aún así le estamos dando competencia para directamente ir. ¿Cuántas denuncias sufre el político en general, y no digo solo el congresista, por las puras? Por el enemigo político, por el que lo pretende perseguir, el que lo pretende distraer, el que lo pretende amedrentar. Por eso es tan importante ahora, la política se va a reducir, se va a empobrecer, porque las personas decentes van a tener miedo de acercarse a ese escenario. Esas son las consecuencias. No, que vamos a mejorar la política, mentira. Es como el daño que le han hecho persiguiendo a las organizaciones políticas, incorporando los procesos penales. ¿Qué es lo que va a provocar? O establecer la sinonimia entre campaña, aporte de campaña y corrupción. Ahora, nadie va a aportar. Y como nadie va a aportar, quien va a hacer política es el que tiene recursos. Si no, no puedes hacer política. De todas esas cosas hay que pensarlas, no solamente jurídicamente, sino políticamente y consecuencialistamente. Lo de ayer ha sido un día triste, ¿verdad? Pocas veces me he sentido tan triste por algo que he visto ayer, un espectáculo de un presidente esforzándose por encontrar una herramienta de tensión con el Congreso,
un Congreso respondiendo mal, peor, y lo que sufre en este momento es el país que entra nuevamente esa vorágine, no, que el referéndum, que no, que... ¿Sabe cuánto? Pues somos un país que apenas está sosteniendo la guerra contra la pandemia. Vamos a implementar campañas, distracciones, recursos para esto. No, pues, o sea, de verdad tenemos una política bien irresponsable que yo lamento realmente profundamente. Ujú. Dígame, al tratarse, ya hubo una primera votación, se espera la segunda. Mientras transcurre esta primera y segunda votación, ¿se puede realizar algún cambio a lo que ya aprobó el Congreso? ¿O como ya está aprobado, no puede realizarse ningún tipo de cambio, así como está, sigue hacia la segunda votación, o si es que no se llegara a dar a un referéndum? Bueno, la pregunta es muy buena porque justo yo rescataba el ítem, ¿no? El íter. Ujú. El, 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 el- el día sábado fue, ¿no? Que se aprueba el único artículo respecto al tema de la inmunidad. El único artículo sobre la inmunidad parlamentaria. Sí. No se llega a los 87 votos y Ujú. consecuentemente no se puede hacer el camino del 206 que dice dos legislaturas. Entonces, ¡pum!, agarra el presidente la flor y dice, voy a hacer un referéndum que yo busco la lucha contra la corrupción, no se ha entendido, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que dice el presidente. Ujú. Oportunismo absoluto. Entonces, ¿qué provoca? Que el Congreso, ¿no? Miren, uno podría hasta atribuir astucia, agarra y admite la reconsideración, con lo cual lo de ayer ha sido una prolongación de lo que ya existía. Porque recordemos que la reforma constitucional exige dos legislaturas sucesivas ordinarias, ¿ok? Dos legislaturas ordinarias, perdón. Entonces, solamente queda esta y queda la otra, porque ya entra la nueva conformación parlamentaria, nuevo presidente. Entonces, si no se hacía ahora, ¿no? Ujú. Podríamos entrar en la imposibilidad del tema de la reforma. Entonces, ahí es donde yo creo que ahí tenemos un problema grave, ¿no? Entonces, no se va, o sea, se podría, ¿no? Pero tendría que haber dos legislativas sucesivas que el próximo ciclo, el próximo periodo parlamentario se apruebe nuevamente. Pero el problema está en que, quiero destacar esto, como hubo una reconsideración, lo que se va a la segunda votación es esto que se ha aprobado ayer, a la noche. Ya. Lo que iría al referéndum también tendría que ser lo que se ha aprobado anoche. Para efecto de cambiar, tendría que haber otra votación, aprobar el primer paso de la reforma, y eso Ujú. tendría que ser en la nueva legislatura. Y con Ya esa no nueva habría legislatura tiempo para que se aplique en estas elecciones 2021. no va a ser posible, no va a ser posible. Pero bueno, lamentablemente así va a quedar, ¿no? Ok, ok, doctor. Muchas gracias por la entrevista, por su tiempo y Disculpe encantada la de conversar pasión, con usted. disculpe la pasión. No se preocupe. Gracias, hasta Bueno, luego. gracias, hasta luego. Bien, amigos de Pica News, eso fue todo por el día de hoy. Nos encontramos en la siguiente ocasión.